La siguiente historia que te voy a comentar la titulo Poveglia, la isla de los muertos. ¿Has escuchado de esta isla de por casualidad? Esta sí, no, de nada, es la ¿verdad? primera vez. Pues te va a fascinar porque también hay un tema histórico detrás de ello. Dos temas históricos, justamente. Perfecto. La isla de Poveglia se encuentra en la laguna de Venecia, Italia, y tiene una historia que se remonta a siglos atrás. Su primer registro aparece en 421 después de Cristo, cuando los habitantes de la región huían de la invasión bárbaras que azotaban el norte de Italia. Durante la Edad Media, la isla sirvió como un lugar de refugio para los venecianos que buscaban escapar de los ataques enemigos. Poveglia se ganó su apodo macabro, la isla de los muertos, durante el siglo XIV, cuando la peste bubónica asolaba Europa. Venecia, como muchas otras ciudades, fue devastada por la plaga, y Poveglia fue designada como un sitio de cuarentena. Los infectados eran llevados a la isla para morir lejos de la población principal. Se dice que más de 160,000 personas fueron enviadas a Poveglia y que sus cuerpos fueron incinerados en fosas comunes, creando un legado de muerte y desesperación que impregna la isla hasta hoy. La isla se utilizó nuevamente como lazatero durante el brote de peste negra en el siglo XVII. Este periodo de su historia reforzó su reputación como lugar maldito, un destino inevitable para los desafortunados que contrajeron la mortal enfermedad. Esa es la parte 1, mientras que en la parte 2 tenemos a un manicomio. Y acá a principios del siglo XX, en el año de 1922 para ser exactos, se construyó un hospital psiquiátrico en Poveglia. Esta institución es una de las fuentes más prolíficas de las leyendas que rodean a la isla. Los rumores hablan de experimentos inhumanos y tratamientos crueles llevados a cabo por un médico que finalmente enloqueció, atormentado por los espíritus de las víctimas. Se dice que el médico se arrojó desde el campanario del hospital, solo para sobrevivir momentáneamente y ser estrangulado por una entidad fantasmal. El hospital cerró en 1968, pero los relatos de actividades paranormales persisten. Muchos creen que las almas de los que murieron en la isla, tanto de las plagas como del hospital, continúan vagando por Poveglia, atrapadas en este mundo y en el siguiente. La pregunta es, ¿por qué es un lugar maldito? ¿Por qué es un lugar prohibido, más bien? Pues Poveglia está estrictamente prohibida al público. El gobierno italiano ha cerrado la isla debido a su historia oscura y los peligros físicos que presenta. Las estructuras están en ruinas y el acceso es considerado demasiado peligroso. Además, las historias de la isla como un lugar maldito han fomentado esta prohibición, creando un aura de misterio y terror. En base a esto, el siguiente punto que te quiero comentar va más allá con lo paranormal y las maldiciones, que si bien no son tan importantes como la estructura para que no haya muertes en la actualidad, sin duda sí fue un tema bastante fuerte para prohibir de plano la entrada a la isla. Las historias de actividades paranormales de Poveglia son abundantes. Los investigadores de lo paranormal, así como los visitantes ilegales, han reportado avistamientos de sombras, voces desincorporadas y sensaciones inexplicables de ser observados. Algunos dicen haber escuchado los gritos de los pacientes del hospital y los susurros de aquellos que murieron a causa de la plaga. Se cree que el suelo de la isla contiene un alto porcentaje de cenizas humanas mezcladas con tierra, lo que añade una capa adicional de horror a la leyenda. Esta mezcla macabra contribuye a las historias de maldiciones que rodean a Poveglia, sugiriendo que la isla misma está impregnada de la muerte y el sufrimiento de las almas atrapadas allí. Las teorías sobre Poveglia van más allá de lo racional. Algunos creen que la isla es un vórtice de energía negativa, un punto donde las barreras entre los mundos son particularmente delgadas. Esta teoría, aunque sin base científica, explica la intensa actividad paranormal reportada en la isla. Otros sugieren que los experimentos realizados en el hospital psiquiátrico involucraban prácticas ocultistas, lo que pudo haber desencadenado una serie de eventos sobrenaturales que persisten hasta el día de hoy. Estas historias, aunque fantásticas, han contribuido a la reputación siniestra de Poveglia. Pero, ¿cuál es la percepción de la sociedad ante todo esto? Pues la percepción de la sociedad sobre Poveglia está marcada por el temor y el respeto hacia lo desconocido. Para los venecianos y muchos italianos, la isla es un lugar del que se habla en voz baja, un recordatorio sombrío de los horrores del pasado. Las historias de fantasmas y maldiciones han hecho de Poveglia un sitio de interés para los aventureros y cazadores de lo paranormal, aunque la mayoría respeta la prohibición de entrada. Poveglia ha aparecido en varios programas de televisión y documentales,
alimentando el interés global y el temor hacia la isla. Sin embargo, para aquellos que viven cerca, la isla sigue siendo un lugar de muerte y desolación, un lugar al que pocos se atreven a acercarse. Como tal, y para terminar el tema de Poveglia, la Isla de los Muertos es un lugar donde la historia y la leyenda se entrelazan en un tejido de horror y misterio. Desde sus orígenes como refugio hasta su infame uso como lazareto y hospital psiquiátrico, la isla ha sido escenario de muerte, sufrimiento y lo inexplicable. Las historias de lo paranormal y las maldiciones han sellado su reputación como uno de los lugares más prohibidos y temidos del mundo. Mientras la sociedad moderna evita la isla y sus ruinas, la memoria de Poveglia persiste como un recordatorio sombrío de los extremos de la desesperación humana y la persistencia de las leyendas en nuestra conciencia colectiva. ¿Qué te pareció, Poveglia? Un poquito más paranormal, fantasioso, pero también con una historia bastante macabra que sí fue real. Yo creo que desde la historia ya es macabro, o sea, ya tiene todo el tinte de tenebroso y escabroso. Lo he dicho en muchos episodios y creo que aquí el deshumanizar a una persona, yo creo que en ese punto de la historia es justificable, ¿no? O sea, no quiero decir que estuvo bien, porque los mandas a morir, ¿no? O sea, lo que a mí me quedó muy claro fue lo de la peste negra y lo de la peste bubónica, que los tenían que mandar a morir allá, ¿no? Pero yo creo que desde ella tiene todo el tinte de misterio, ¿no? De esa percepción alterada de la realidad, de lo que podemos hacer como sociedad humana para protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y a pesar de no estar justificado, porque fue un lugar, no sí justificado porque fue un lugar de cuarentena, pero sabías perfectamente que al llegar ahí, tu muerte ya estaba segura. Y después lo del hospital. O sea, lo del hospital a mí fue lo que me terminó de fascinar, porque si ya de por sí el lugar era oscuro y de desolación, un hospital psiquiátrico es mucho peor, más en esos tiempos, porque tú lo acabas de mencionar. Muchas veces experimenta con la gente que no está bien en sus facultades mentales y se trata de hacer procesos experimentales para tratar de que recobren la cordura. Y a lo largo de la historia hemos escuchado muchas historias macabras y siniestras de estos tipos que también conllevan después a lo paranormal. A mí se me hace un poco triste esa historia de Poveglia, porque la isla parece indicar que es la isla de los olvidados. Ajá. ¿Sabes? Entonces eso como que me entristece un poco. Que si bien sí, la peste básicamente terminó con la mitad de Europa en su momento, en esta ocasión mandarlos a una isla a morir, como tú lo mencionas, después ir al manicomio y todavía a dar más muerte, a experimentar, pues básicamente la isla se queda en el olvido, porque sinceramente, ¿de qué nombres estamos hablando? Ninguno. Simplemente de los hechos, pero de nombres ninguno. Entonces Poveglia, además de ser la isla de la muerte, personalmente sí se me hace la isla de los olvidados. Hasta siento que Dios nunca tocó esa isla, si lo ponemos de esa manera incluso. Sí, yo creo que en el vocabulario colectivo popular sí podemos decir que es una zona que, o sea, quedó totalmente en el olvido. O sea, era conocida, pero nadie se atrevía a pisarla como para quedarse ahí, ¿no? Y como lo dijiste en la primera parte de la historia, incineraban los cuerpos y se quedaron ahí las cenizas, y ese grado de no sé, como no de terror, pero sí de tinieblas que le da a la isla, lo hace mucho más atractivo para el público en algún punto, ¿no? Público como nosotros, ¿no? Que nos gustan ese tipo de temas, que nos gustaría involucrarnos, poder ir, ¿no? Claro, desgraciadamente está la prohibición por la estructura del hospital que se construyó, pero yo creo que ya todo lo que engloba la isla desde antes del hospital, incluyendo el hospital, te da un punto más de incertidumbre, de curiosidad, de conocerlo. Tú lo acabas de nombrar de mejor manera, la isla de los olvidados. Y retomando ese punto, no tiene mucho tiempo, yo creo que como un medio año, que alcancé a ver un resumen de una película que hablaba de un hospital psiquiátrico justamente en medio de una isla donde se hacían experimentos de todo tipo, ¿no? Entonces, quise retomarlo porque se me hace muy interesante pensar que a veces la ficción, de lo que podemos llegar a ver, pensar, imaginar dentro de la mente de una persona que trata de escribir una historia, se puede basar en este tipo de hechos, ¿no? Entonces, la atrocidad que se puede manejar ahí no solamente podemos ir hasta el hospital, pero antes muchas almas, como tú dijiste, fueron olvidadas. Y si lo vemos en lo paranormal, no dudemos que no solamente son las del psiquiátrico, sino también las de tiempos anteriores, ¿no? O sea, tiempo medieval.
Y no solamente estamos hablando de las cenizas, porque no sabemos si también hay cuerpos, Huesos. ¿sabes? Entonces, viéndolo de esta manera, es un lugar bastante terrorífico. Solamente de pensarlo, mira, como tú lo mencionaste, sí, tal vez para nosotros que nos fascinan ese tipo de historias, es increíble poder escucharlas, pero tal vez vivirlas o simplemente visitar, creo que es una pequeña falta de respeto para, ya no la historia, sino para las personas que lamentablemente, pues, repito, fueron olvidadas. Sí, desgraciadamente yo creo que también el hecho de que sea prohibido puede ser también un punto importante para decir que es en memoria de todos los que están ahí, ¿no? O sea, yo creo que hasta en nuestra propia voluntad tendría, como tú lo que dices, existir ese respeto. Yo creo que para mí este lugar que sea prohibido es la mejor idea que se les pudo haber ocurrido, no solamente por todas las historias que engloban, ¿no? Y no solamente por la justificación que está, sino también por el respeto que merecen pues desgraciadamente tantas miles de personas que llegaron a morir en este sitio y que al final de cuentas pues ya nadie pudo volver a verlos, ¿no?